hermana, iba con... Bueno, luego le paso una foto. Vale, eso no, esto, bueno, venga, por favor. Bueno, es que va sobre hermanos, porque usted sabe que en periodismo hay una fuerte presencia hermanal muchas veces. Otro día hacía una pieza del ministro don Juan Alberto Belloc y en ese momento su hermano, que era periodista, el señor Santiago Belloc, era un periodista que estaba en el Grupo CT, que tenía muchas primicias de interior. También cuando era el jefe de prensa, el jefe de gabinete del señor Aznar, era el señor don Javier Zarzalejos, que creo que a día de hoy sigue siendo su número 2 en FAES. Su hermano don José Antonio Zarzalejos asciende en ABC, que siempre, y lo norman director, que él siempre dijo que no tenía nada que ver, lo único que no consiguió nunca que nadie le creyera. Zarzalejos, lo que pasa es que le había pedido a Aznar la dirección de ABC, cosa que terminó siendo director de ABC, así que pues tenía esa aspiración. Él había fracasado llevando el periódico vasco y qué tal, y su reconocimiento era llevar adelante la ABC. Luego fracasó también en ABC, pero sí es verdad que siendo yo todavía director de ABC, él hizo gestiones con Aznar para ser director de ABC, si eso lo recuerdo. Quizá a través de su hermano. Pues a través de su hermano, que estaba en el gabinete de Aznar. Falso de toda falsedad. Pero él sigue diciendo que no tuvo nada que ver. En Cataluña había un consejero llamado don Joaquín Nadal, del PSC, y coincidiendo con que era consejero, a su hermano lo hacen director del periódico de Cataluña, el señor Rafael Nadal. Pero que es algo muy común el tema de los hermanos. Pero lo que creo que no es muy habitual es que haya entrevistas entre ellos. O sea, suele haber una especie de sintonía ideológica, pero no es habitual que un ministro se entreviste. Ahora que me acuerdo, había un presentador de la CNN que era hermano de un gobernador del Partido Demócrata. Ay, se me dio el nombre. Mira que hay un vídeo sobre él en la Biblioteca del Buitre. A ver si alguien me ayuda. ¿Cómo se llama? El que era hermano de... el que era hermano del gobernador de Nueva York. ¿Cómo estoy yo? Cuomo. Eso es. Chris Cuomo. Chris Cuomo era... Y le quería enseñar el tema, y hablar a usted por qué se lo he sacado, porque habría un debate de si esto debe ocurrir. Entonces, el señor Chris Cuomo era presentador de la CNN y su hermano era gobernador de Nueva York por el Partido Demócrata, ¿no? Era un señor de la CNN, pues lógicamente pues no era muy amigo de... A ver, un segundo. No era muy amigo de Trump. A ver si tengo alguna para que usted le ponga a la cara aquí. Pues, por ejemplo... Mira, esto es... Había puesto un mensaje de Donald Trump, que es muy de poner mensajes, diciendo cómo ha sido recompensado por el prime time a pesar de su fracaso en audiencia. Las mañanas solo podía pasar en la CNN. Es decir, a este tío, ¿cómo le ascienden si es tan malo? Porque lógicamente es muy crítico con el señor Trump. I argue that this president should consider his own criticism. Why? He is mired in the mud of minority approval. And he has a tailwind economy from the past president, Obama, a market-juicing tax cut, record unemployment. Thank God no one has succeeded in hurting us horribly. He has a media that is totally attentive. He had both houses of Congress to start with, and he still isn't at 50%. Look at it. I don't think any other modern president could boast more good fortune. Bueno, el caso es que, como decía, su hermano era gobernador del partido de Nueva York por el Partido Demócrata y le hizo una entrevista, que fue esta. Nursing homes. People died there. They didn't have to. It was mismanaged, and the operators have been given immunity. Este señor Cuomo, y este es su hermano, el gobernador de Nueva York por el Partido Demócrata, y le está entrevistando en la CNN. What do you have to say about that? Several statements that are not correct, but that's okay. It's your show. You say whatever you want to say. Having you on the show is an unusual thing. We've never really done it, but this was an unusual time, and there were unusual needs. Estando la pandemia. And you stepped up in an unusual way that really was created by a vacuum of power on the federal level. You're not the only one. There were other governors. You did very good collaborative with Hogan down in Maryland, and Whitmer and DeWine, and the ones up in the Northeast region. But these unusual times have demonstrated some unusual characteristics in people. And of course, I won't always be able to keep having you on the show. It'll never be seen as fair in people's eyes. We both get that, and that's okay.
You got plenty of people to talk to. But I want you to know that, you know, June's a big month for us, right? We got Mom and Pop's anniversary on the 5th. We got Pop's birthday on the 15th. And this is what he always wanted. He was proud when you became governor because of what he knew you'd do. Remember that whole talk he gave us about I'm not proud. En fin, luego creo que decía un discurso al final, que no sé, sí. Appreciate it. Nothing's perfect. You'll have your critics, right? But I've never seen anything like what you did, and that's why I'm so happy to have had you on the show. And I hope you know that. Unusual times, right? He's my big brother. I love him. Of course, I'm not objective. But let's call it straight. Look at the state. Look at the numbers. Look at New Jersey. Look at Connecticut. Look how they came together. Yeah, he's my brother. That's it. ¿Qué le parece todo esto que le estoy enseñando? Bueno, que no tiene ningún tipo de valor informativo, pero que es entrañable, honestamente. Esto, bueno, para el que los conozca, realmente pues sería como ver entiéndame, a Matías Prats entrevistando a su hijo, por ejemplo, que no sé si ha sucedido realmente, pero que es algo que bueno, que como digo, no tiene un valor informativo. Sabemos que no va a ser una entrevista buscando sacarle las cosquillas al entrevistado, ni mucho menos, y que va a ser un baño y masaje mutuo en este caso, en el que los dos van a quedar bien. Entonces me parece algo entrañable, pero lejos de ningún tipo de interés informativo. Que sepa que en este momento era alguien a quien podía interesar potenciar, porque como decían que la gestión del Estado de Nueva York no había sido muy mala durante el tema de la pandemia, podía ser un posible rival para el señor Trump. Estamos hablando de las elecciones del año, pues serían las del noviembre de 2020, serían, supongo. Esto acabó mal, porque le salió un escándalo sexual al señor gobernador del Estado de Nueva York, que tuvo que dimitir, y los de la CNN hicieron una investigación interna y concluyeron que su hermano lo había asesorado / encubierto y fue despedido. Hoy no está en la CNN, está en otro medio, más pequeñito, pero fue una cosa muy escandalosa porque fue el despido de Chris Cuomo de la CNN por un caso de hermanismo. Luego cayó el presidente de la CNN por su propio escándalo Me Too y dicen algunos que fue Cuomo el que lo filtró. Pero son historias que ya superan el tema de hoy, que es el tema de los hermanos. Yo al principio digo, oye, pero ¿qué culpa tiene de su hermano? Pero decía la CNN, no, porque si estaba asesorando a su hermano, era incompatible con estar en la CNN, con asesorar a su hermano de cómo tratar informativamente los escándalos de las mujeres que le estaban denunciando. No sé si ahí le parece que hay un poco de... Bueno. Lo de la asesoría es que es como agarrársela directamente, decir, nos agarramos a esto, al tema de la asesoría. La realidad es que tienes en tu cadena a una persona relacionada con un escándalo sexual, a fin de cuentas. Lo hemos hablado muchas veces, que por desgracia en muchos casos el estar relacionado con alguien, o el ser amigo, o el ser hermano, o el ser muy cercano a alguien que es un delincuente, te convierte a ti por asociación muchas veces en delincuente. Y al final, para la imagen se me está ocurriendo un caso de un político que no se ha, bueno, que yo sepa, nunca se ha terminado de demostrar cierta, más allá, estoy hablando del caso de Feijóo, y ya está, directamente con el narco. Del narco del barco. Claro, efectivamente, pero esto es una cosa que efectivamente que se utiliza pues para asociar y es algo que hace daño a tu imagen. En este caso es que estamos hablando de una persona que está asociada con este hombre y encima, ya le digo, se parece mucho físicamente, no beneficia. Yeah. Alguien que quedó al margen de eso, que tiene su mérito, fue el señor Trillo. El señor Trillo, que le vapulearon por muchas cosas, se habló muy poco de que tenía un hermano que estaba entrando y saliendo de la cárcel. Porque era un hermano que se llama Manuel Trillo, que era como Rodríguez Menéndez, ese mundo de abogados raros que se metían en clientes raros y tal. Y consiguió que quedara bastante disociado uno de otro, porque mira que con todo lo que le cerraron al señor Trillo fue por causa de su gestión, no por hermanismos. Pero hay alguien que tenía otra vez un esquema que me recordaba a los hermanos Cuomo, que era Gabilondo, de quien hemos hablado antes. Porque cuando Iñaki Gabilondo era el director de Noticias 4, cuando 4 todavía era de Sogecable, es decir, del Grupo Prisa, en ese momento el gobierno Zapatero nombra al señor Ángel Gabilondo como ministro de Cultura. Bueno, podría haber sido un caso más, como todos los que hemos citado antes, de los hermanos Zarzalejos, los hermanos Nadal, o los hermanos Solana, o los hermanos Belloch, pero hubo una diferencia, que 4 decidió que era una buena idea que Gabilondo entrevistara a Gabilondo, que esa es la novedad que me recuerda a lo que acabamos de ver con los Cuomo, y fue a 4 a su primera entrevista como ministro de Cultura, a ver si le daba esa imagen entrañable. A mí solo hay una cosa que me chirría, pero le pongo un fragmento a ver qué le parece a usted. Hola, guys. Oye, vamos a ver. Hola.
Hola, ¿qué hay? Oye, vamos a ver. Yo he hecho muchas entrevistas a ministros y a todos les he hablado de usted. Y siempre que hablo con mis hermanos hablo de tú. ¿Qué va a ser más delito? ¿Que le hable de tú a un ministro o que le hable de usted a un hermano? Bueno, yo creo que hay que hablar de tú a tú. Pero a mí me gusta hablar con Iñaki Gabilondo de tú a tú. Bueno, por otra parte, a mí no me saldría hablar con Ángel Gabilondo de usted mejor. Algún día creeré que tendré que criticarte y a lo mejor con severidad y sabes que lo haré. Estoy tan seguro. Estoy tan preparado. No, yo prefiero también. Yo sé que las críticas son indispensables, que vendrán muchas pero yo espero encontrar en el corazón de esas críticas siempre razones, argumentos y motivos. Y yo sé que tú lo harás así. Desde luego que sí. Y sabes que te deseo muchísima suerte, Ángel. Muchas gracias, señor. Vamos a ver. Si es que realmente, ¿por qué ese afán en intentar mantener ¿cómo se dice? La imagen de periodista objetivo y de luz de Iñaki Gabilondo cuando sabemos que Hombre, yo siempre, es ¿no? normal? La aureola, siempre hay que tener la aureola. Cuando sabemos que es normal, es mentira, no le vas a criticar y no pasa nada. Lo entiendo, si es que se entiende, no pasa nada, no tienes por qué hacerlo. Si no criticas a gente de tu ideología política que no es tu familia, ¿cómo lo vas a hacer con alguien que además de ser de tu ideología política es tu hermano? Por eso le decía, en el caso de los hermanos, como lo veo entrañable, aquí estoy viendo una especie de justificación que no necesito y que me chirría. No lo hagáis porque sabemos que es mentira. La parte de o te amo de tú o de usted puede ser como entrañable, tal. Sí, Pero, sí. ¿por qué tenía que decir, sabes que algún día te criticaré? Primero, claro, porque hace unas críticas brutales a los ministros del gobierno Zapatero, todo el mundo sabe que vamos, salían todos, Teresa de la Vega, todos llorando. Ya de por sí es llamativo. Pero encima a tu propio hermano, como ya sabes que algún día hay otros, sí, sé que lo harás. Me encanta, sí, vamos, fue, como puede usted suponer, el mandato de señor Gabilondo se caracterizó por las duras críticas que le hacía a su hermano desde el Canal 4 o desde CNN Plus, con lo cual no entiendo por qué tenía que hacer eso. Además, no creo que lo haya hecho con nadie, que a ningún ministro al que ha entrevistado le haya dicho que sepa, ministro, que le voy a tener que criticar en algún momento. No recuerdo que lo haya hecho nunca con nadie. Entonces, Vale, pero se entiende, vamos a ver, se entiende que al ser su hermano, pues tiene que haber una explicación. Es una realidad de que, entiéndame, de que siendo siempre tan suave, por decirlo de alguna forma, como ha sido con ciertos ministros socialistas, hubiera sido exactamente igual como usted dice que se lo hubiera dicho a la María Teresa Fernández de la Vega de turno. La voy a tener que criticar, ¿eh? Me dolerá, pero lo voy a tener que criticar. Y realmente no lo hace, no lo hizo, pero es que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso, al ser su hermano, pues es que él no puede fingir lo que tendría que que va a haber ser hecho, si quieres hacer eso, objetivo, es, que... si quieres dar similar, decir que sepas que a veces en nuestro medio te van a tener que criticar, pero no asumas personalmente tu sabor. Di que a lo mejor alguien de tu medio lo hará, Pero pero no lo harás escuche, tú señor mismo. Lamata, ni eso. Es que no tenía que haber hablado de las críticas, que tenía que haber hablado de eso, del cumpleaños de papá y mamá, de que estoy muy orgulloso de ti y esas cosas, porque no puedes esperar ningún tipo de rigor informativo en esta entrevista. Tienes algo entrañable, algo simpático, ya está. ¿Sabe usted que don Ángel Gabilondo tuvo una segunda vida política, que fue cuando don Pedro Sánchez aún se llevaba bien con el Grupo Prisa? Bueno, ahora se lo va a llevar bien, bueno, es que su relación con Prisa ha ido cambiando según el tiempo. Cuando aún era el Grupo Prisa del señor Juan Luis Cebrián, y hubo una etapa en la que se llevaba bien con ese grupo todavía, se cargó a don Tomás Gómez en el año 2015 y lo reemplazó por don Ángel Gabilondo. Desde el minuto 1 que se carga a don Tomás Gómez, ya sabe toda la prensa que el sustituto es don Ángel Gabilondo, porque además don Ángel Gabilondo es el editorialista del Consejo Editorial del diario El País, y El País estaba en esa operación. Bueno, en ese momento, don Iñaki Gabilondo, que sigue siendo editorialista del Grupo Prisa, hace un comunicado para valorar la destrucción de don Tomás Gómez. No dice nombre, pero recordemos que todo el mundo sabe que está hablando el hermano del que va a ser el sucesor, y aunque aún no es oficial, se asume que lo va a ser. El Partido Socialista continúa con paso firme y gran determinación su proceso autodestructivo. Acaba de irrumpir Podemos, ¿eh? Como es que hasta Podemos por ahí, que es la gran amenaza que tiene el PSOE en Madrid. Contra Susana. Y aguardan con expectación lo que ocurra en las elecciones andaluzas de dentro de 38 días. Todo eso está muy bien, pero ¿a todo esto sabe alguien algo del proyecto socialista?
¿Tiene alguien alguna noticia sobre lo que propone a los ciudadanos españoles el PSOE, un partido de 135 años? Lo que vemos es líos de familia, líos de poder, líos de familia española, además, Sánchez, Gómez, Díaz. Yo solo veo desunión y desorientación. ¿Qué persona inteligente querría meter su cabeza en la boca de este lobo? Así acaba el comentario. ¿Qué? Boca de este lobo. Inteligente que orientación. ¿Qué persona inteligente querría meter su cabeza en la boca de este lobo? Insisto, cuando él hace este comentario, ya está publicado. Pedro Sánchez destituye a Tomás Gómez. Ángel Gabilondo, inminente sucesor. Él lo tenía que saber cuando hace este comentario al aire, cuando dice esto de... ¿Qué persona inteligente querría meter su cabeza en la boca de este lobo? ¿Por qué cree que lo hizo? ¿Como advertencia no lo hagas o está todo pensado? Pues fíjese, yo lo estaba viendo de otra manera. Yo lo estaba viendo como una falsa crítica. Sinceramente, como una falsa crítica. Y es como que ahora mismo el PSOE está en una situación muy complicada, muy compleja. Evidentemente está diciendo, si hay alguien inteligente no se metería aquí dentro. Y el que se meta no lo es. Pero yo no lo estoy viendo de esa manera. Yo lo estoy viendo como diciendo, está el PSOE de tal manera, pero ¿hay alguien que pueda salvar todo esto? Ese es mi hermano. Así lo veo yo, ¿eh? Pues yo no como creo se que sabe, esté dando al la día vergüenza. siguiente, bueno, al día siguiente no, porque hubo que esperar unos días para oficializarlo, pero se oficializó. Yo me siento legitimado por el proceso del Partido Socialista, me siento legitimado por la comisión gestora, me siento legitimado por el procedimiento que han establecido. Sí, básicamente fue designado por el secretario general del partido y entonces hizo un nuevo comentario. Pues finalmente Ángel Gabilondo, metió su cabeza en la boca del lobo. Y sigue siendo difícil de entender, porque la aventura es durísima, porque el sufrimiento es seguro, porque el resultado es muy incierto. Ya saben ustedes que hay encuestas para todos los gustos, pero puede perfectamente quedar tercero, y él lo sabe. Puede perfectamente quedar detrás del PP y de Podemos. El PP es una gran máquina, tiene además la fuerza añadida del poder. Y Podemos es en Madrid, donde tiene instalado su principal fortín. La aventura, por tanto, la aventura de Ángel Gabilondo puede acabar perfectamente mal. Por eso yo entiendo a los que le llaman aprovechado por haberse saltado el conducto reglamentario. Yo pensaba aprovechado. ¿Qué interés puede tener nadie en colarse para llegar el primero al frente? Porque eso es lo que le han propuesto, ir al frente. Le han propuesto no un cargo, no unas prebendas, sino ir allí, a donde van a silbar las balas y de donde puede perfectamente salir mal parado. Y entonces... A mí es que me Se lo he sorprende. dicho. Pero me sorprende que esté haciendo este comentario, ¿eh? Porque esto para de... Tengo la sensación de que yo he analizado mal, porque he analizado su decisión con los parámetros al uso, y hay que emplear parámetros en desuso. Sí, con los parámetros al uso, el del cálculo, el de la conveniencia, el de la inteligencia, la decisión no tiene pies ni cabeza. Pero hay parámetros en desuso que él ha manejado. La lealtad, las convicciones y la voluntad. La lealtad sin carret, pero con un partido del que incluso algunos con carret están ahora renunciando y renegando. Convicciones para complicarse una vida que tenía perfectamente estabilizada fuera de la política. Y la voluntad, que es esa especie de impulso motor, una especie de ilusión que no cede con los años de ser de alguna utilidad para los demás. Por tanto, su decisión, meter la cabeza en la boca del lobo, puede no haber sido inteligente, el tiempo lo dirá, pero sí ha sido valiente. Y el valor cívico debe ser reconocido, debe ser elogiado y merece suerte. Bien, quiero que con esto de valor cívico, recuérdenlo, a lo de alguna vez te criticaré, para que encaje el tema de... Repito, todo esto que ha hecho estaba pensado desde el momento en el que hizo lo anterior. Era un elogio disfrazado de ¿Usted crítica. cree que el primer vídeo se hizo pensando que iba a hacer ya el segundo? Por supuesto, 100%, es lo que le he dicho. Es un elogio disfrazado de crítica cuando estoy diciendo el PSOE está fatal, todo va muy mal. Pero ¿quién sería tan leal, tan bueno para en una situación tan mala que sabe que va a perder, meterse aquí y ayudar? Pues solo alguien con la vitola, con el halo de santo aquí, como somos los Gabilondo, mi hermano. Esa es una... Por eso se lo digo, es que tan sumamente inteligentes, y es que lo son, y es que de verdad que es así.
pero es totalmente un elogio disfrazado de crítica desde el primer momento. Y él ya puede decir, yo critiqué a mi hermano, mira, aquí está lo de la boca del lobo, yo lo critiqué, pero realmente jamás fue una crítica. Es muy inteligente porque está hecho, repito, de verdad, con mucha inteligencia y que sabrá hacer estas cosas bien. Pero a mí no me venden la primera de, le vendió, le metió mierda, va, que va desde el primer momento. La gente dirá, le ha llamado tonto, ha dicho que es tonto. No, si lo está dejando claro, estoy diciendo, en un PSOE hecho polvo hay una persona que todavía es fiel, cree en el PSOE y aunque se esté hundiendo el barco, sigue achicando cubos de agua porque es leal. El político bueno, Ángel Gabilondo. Y por si no lo había entendido la gente, que parece que no lo había entendido del todo, dice, bueno, lo voy a matizar, sé que dije esto, pero lo que quiero decir es esto en todo momento. Es así. No, lo siento, pero ¿qué quiere que le diga? Pero una pregunta, no está opinando en su casa, en un blog personal, está opinando como editorialista del diario El País y la cadena SER. ¿Le parece inteligente que la gente dirá, bueno, ese es un hermano, que defiende a su hermano, no tenían otro comentarista para hacerlo, aunque era el más importante, era el más importante comentarista del Grupo Prisa, pero que es curioso porque no deja de estar hablando de su hermano. Es intrascendente, repito, es intrascendente. Estamos en un momento de PSOE en ese caso que al final dices, no tenía tanto recorrido, ¿qué más da? Vamos a dejarle a Gabilondo que hable de su hermano, vamos a dejarle que intente elevar un poco aquí al PSOE si quiere y puede, y ya está, ¿qué más da? Quiero decir, el PSOE, el país necesita criticar al PSOE en ese momento, necesita decir, el PSOE está hecho polvo y ahora viene Gabilondo que lo va a terminar de hundir. Ellos estaban en la operación de Gabilondo, sí, porque era de ellos a fin de cuentas Gabilondo. El otro, también los dos lo eran, pero bueno, o sea, sí, el país estaba con Gabilondo a muerte. Pues ya está, pues el único que puede salvar a Gabilondo en este caso o darle un poco de luz y esperanza es su hermano. ¿Y usted le parece que como para un periodista le perjudica o no, ni fu ni fa hablar de su hermano? Para un periodista como Gabilondo, no. Gabilondo ya está muy curtido, ya como digo, ya a estas alturas de la vida ya no, sinceramente. También estamos hablando, es lo que le digo, no estamos hablando de un político, con todo el respeto para Gabilondo, con ningún escándalo. No, de un político caía bien, le llaman el fraile. Sí, bueno, yo se lo he dicho siempre. Yo tuve la opción, no le voté porque no voté, pero para votarle. Pero le fue fatal. Yo es que a político que voto le hundo. Pero ¿cómo va a votarle? No, escuche, no, vale, pero yo me estaba siguiendo para rector en la Autónoma. No, yo decía las madrileñas. Yo las autonómicas madrileñas Él fue el rector de la Autónoma. Y acabó tercero, o sea, que imagínese lo que le sirvió mi apoyo. No, yo no le voté, pero porque no voté a nadie. A mí votar para la rector en la Autónoma a mí que me importa, a mí me daba igual. Pero bueno, eso, cosas que, en fin. Pues eso, como digo, una persona que en ese sentido, si hubiera sido más polémico, si hubiera tenido, como digo, un escándalo de corrupción, un escándalo sexual o alguna movida, entonces me hubiera gustado ver qué es lo que hubiera pasado. Las urnas contra el fascismo. Para llegar a las instituciones sabemos lo que hace el fascismo. El fascismo necesita cómplices. Contra el gobierno de Colón, nuestra libertad.